cabía en la escritura una oveja que entrara en el lugar santísimo. Me hizo la pregunta 3 veces y le dije, Señor, no lo sé, explícame. Y Él me dijo, para que una oveja pueda entrar en el lugar santísimo, tiene que ser transformada de oveja en sangre. Porque como oveja no entra, pero como sangre sí. O sea, en otras palabras, la ovejita o el cordero tenía que ser sacrificado, no podía entrar como corderito vivo, tenía que ser sacrificado. La sangre era llevada por el sacerdote una vez al año durante la fiesta de Yom Kippur, y ahí se expiaba todo el pecado de la nación de Israel. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Estoy haciendo el repaso. Ahora hablamos sobre el atrio, ¿cierto? Pero yo necesito hablarles, ir más allá en cuanto a lo que es el modelo de edificación que Dios quiere que nosotros caminemos. Y le voy a explicar una palabra, Juan 14, verso 6. Si tiene la Biblia o su celular o donde la tenga, búsquelo por favor y léalo conmigo. Y le pido al Espíritu Santo que en este día los ojos de su entendimiento sean abiertos y que la luz venga. Mi clamor es que la iglesia suba a una nueva dimensión, que se nos abra el entendimiento y ya no sigamos viviendo llevando palo del diablo cuando no debe de ser así. Él nos ha entregado la victoria. El problema es la dimensión donde vivimos el Evangelio de Cristo. Si lo vives como oveja, llegarás hasta el atrio y disfrutarás del atrio. ¿Qué es el atrio? El lavacro. Vino a limpiarme, a lavarme de mis pecados. Y todos sentimos cuando somos lavados de nuestros pecados, pero yo no quiero vivir mi vida en Cristo, toda la vida en Cristo, pidiendo solamente ser lavada. Cuando tenemos que ir más allá. Dice acá, léalo conmigo en voz alta. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permítame, le explico ese pequeño pero poderoso versículo. En los días en los que Jesús vivía, en los días donde Él estaba en Israel, decir camino, verdad y vida al pueblo de Israel, ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Le voy a explicar por qué. Porque para ellos el modelo que trajo Moisés, el tabernáculo, que luego evoluciona hasta convertirse en el templo, ese modelo tenía 3 lugares conocidos en el lenguaje popular. El lenguaje popular que se movía ahí en ese tiempo, ese lugar, el templo, ese tabernáculo, era conocido como el atrio, el camino. Lugar santo, la verdad. Y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se le conocía como la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Nadie puede venir al Padre si no viene a través de mí, porque en Él están contenidas las dimensiones necesarias para poder llegar a donde está la gloria de nuestro Padre. Quiero decirle esto, amada iglesia. Jesús sí vino para destruir el imperio de la muerte y del Hades, pero ¿sabe usted cuál fue su principal propósito? Eso fue acercarnos nuevamente al Padre. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino es para ir hacia donde está el Padre. Si usted no ha conocido al Padre, usted necesita conocer esa dimensión gloriosa de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora mire qué impresionante, porque si nos vamos a leer antes, vamos a leer el verso 2. Él está hablando con sus discípulos, dice, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es donde Jesús, en el verso 6, les dice lo que le acabo de explicar sobre el camino, la verdad y la vida. Pero ¿de qué está hablando Jesús en un principio? Él está hablando de que hay en la eternidad moradas. En la casa del Padre hay lugares que Él iba a preparar. Ahora, la mayoría de la gente en la iglesia está esperando morir físicamente para vivir en esa dimensión de eternidad. Están esperando su funeral para vivir en esa dimensión de eternidad. Pero yo quiero decirle que aquel que conoce a Cristo como el camino, atrio, como la verdad, lugar santo, y como la vida, lugar santísimo, esa persona empieza a entrar en las dimensiones de eternidad sin tener que morir físicamente todavía, porque se nos abren las dimensiones del reino de los cielos. Vivir en las dimensiones del reino de los cielos es vivir una vida de sobrenaturalidad. Es poder ver al Padre haciendo su obra sobre la tierra. Es poder ver a Dios manifestándose de una manera tan poderosa y tan gloriosa que uno dice, wow. Es ver el cielo venir sobre la tierra. Yo no sé cuántos están esperando la mansión celestial. Sí, yo sé, yo la quiero, obviamente. Pero yo quiero vivir en las dimensiones de eternidad para manifestar el poder del reino. Jesús dijo, para que en el lugar donde yo estoy, ustedes también estén. ¿A dónde estaba Él en ese momento? Físicamente hablando, ¿dónde estaba? Estaba en la tierra, estaba en Israel, ¿cierto? Estaba hablando con sus discípulos. ¿Cómo para que en el lugar donde yo estoy ustedes también estén? ¿A dónde estaba Él entonces? No sé si usted ha tenido experiencias en el Espíritu de poder estar en dos lugares al mismo tiempo. A mí me ha sucedido, me sucedió aquí en México, en el estado de Oaxaca. El Señor me mete en el Espíritu en una adoración muy profunda y me mete el Señor en una danza profética y yo empiezo a fluir en la danza y de repente era como que mi cuerpo, yo estaba consciente en mi cuerpo que mi cuerpo estaba danzando, pero mi espíritu estaba en otro lugar. Dios me llevó a hacer una guerra en el espíritu en otro lugar. Ahí pude entender lo que es estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús dice, para que en el lugar donde yo estoy, ustedes también estén. El problema es que nos encontramos tan atados a lo natural, a lo carnal. Recuerden lo que dice Colosenses, cuando Colosenses nos habla de dejar todo lo terrenal. ¿Por qué tenemos que dejar lo terrenal? Porque lo terrenal no solo es pecado. Lo terrenal son las cosas que nos tienen anclados a la tierra. Porque la voluntad de Dios es que estemos donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Él quiere que estemos donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero la mayoría del pueblo de Dios no ha entendido esa verdad. ¿Dónde estás sentado hoy? Aquí, hermana, en la banca de la iglesia. Y yo oro al Padre para que en este día se nos abra esa dimensión de estar sentados donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Cuando estamos anclados, a mí un día el Señor me decía, hay muchas anclas que tienen a mi pueblo atado a la tierra, a lo terrenal. Las anclas, la amargura, todo lo que son las obras de la carne y sus frutos, todo eso nos ancla aquí abajo.
¿Cree usted que en la eternidad donde está el Padre, en la gloria de Dios allá, puede llegar a alguien? O imagínate la iglesia toda golpeada, herida, aquí vengo, Señor. ¿Usted cree que en la eternidad puede entrar la amargura? Es que yo oro y oro y oro y no pasa nada. Libérate de la amargura. Hay que salir de eso, es una decisión. Es empezar a trabajar con decisiones firmes para romper todo el poder de la amargura. ¿Qué es lo que? Porque yo hablo mucho sobre la amargura. ¿Sabes por qué? Porque he encontrado que esa es una de las armas que más Satanás usa: amargar el corazón de la gente para que la gente deje de alcanzar la gracia de Dios. Y si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, olvídate, porque sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, volviendo al tema, el camino, ayer se lo expliqué. ¿Cuáles eran los dos elementos que habían en el camino? O sea, el atrio. ¿Cuáles eran? Lavacro, el altar del sacrificio. ¿De qué eran hechos esos dos elementos? ¿Cuál era el material? Bronce. Bronce. En aquellos días el bronce era bueno, pero no era lo mejor. Entre más te acercas al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo solo la pureza del oro puede estar ahí. El arca del pacto estaba hecha de madera de acacia, que representa la humanidad, pero recubierta de oro, que representa la gloria de Dios. Entonces, otra pregunta que tengo para ustedes: ¿cuándo el Señor le dijo a Israel, lleven el altar del sacrificio? ¿Cuándo les dijo, lleven la fuente de bronce, el lavacro? ¿Qué era lo que tenía que llevar Israel para la guerra? El arca del pacto. Voy a ponerlos a reflexionar. ¿Qué le decimos a la gente que está allá afuera? El Señor quiere limpiarte. Y no está mal, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo después de llevar el arca. Ahora, yo no sé si se le están quebrando algunos conceptos. ¿Qué llevamos? Llevamos el lavacro y el altar del sacrificio. Le hablamos de Jesús que murió. Sí, eso es una realidad, eso es una verdad. Pero ¿qué pasa la mayoría de las veces? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la gente? ¿Nos reciben el mensaje? Trabajamos mucho, sembramos mucho. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos desde la dimensión del atrio. Y si lo hacemos desde la dimensión del atrio, no vamos a tener los resultados. Una ciudad, un territorio, no se conquista con el lavacro ni con el altar del sacrificio. Se conquista cuando el arca va sobre los hombros de una generación profética que ha entendido cuál es la posición que el Señor le ha entregado. Es una generación que va a juzgar los poderes de las tinieblas, porque ya se sentó donde tiene que estar sentada. Mientras usted esté en la mentalidad de oveja del atrio, usted no va a poder juzgar los poderes de las tinieblas que se mueven en el territorio. Usted va a poder hablarle a otros de Cristo, pero yo quiero hablarle a otros de Cristo, pero que pase algo. Yo quiero ver resultados. Yo quiero ver cambios, transformaciones. Yo quiero que desde ese lugar donde estoy sentada, que si mi boca es usada por Dios para soltarle un decreto, yo quiero ver destituidos de los corruptos. Yo quiero verlo el día siguiente o en la semana siguiente. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia edificada según el modelo que yo les estoy mostrando. Ahora vamos a ir al siguiente nivel o dimensión.
pero no son solo el camino. O sea, Jesús no es solamente lavarse los pecados y subir para sacrificio. No, Él no es solo eso. Él está en la verdad. Soy el camino, pero soy la verdad. Y también soy la vida, pero aquí les voy a hablar de la verdad. Y en la verdad se nos enseña algo poderosísimo, ¿saben? Habían 3 elementos dentro del lugar santo. ¿Cuáles eran? Estaba la mesa de los panes de la proposición. La palabra proposición quiere decir propósito. Y estaba la mesa que tenía los panes, estaba mirando hacia el norte. Y hacia el sur, al lado sur de la cortina, se encontraba el candelabro de oro, que era la única luz que existía en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque dentro del tabernáculo todo era oscuridad. La única luz era la del candelabro. No se permitía otra luz que no fuera la del candelabro. Y esas luces tenían que estar permanentemente encendidas. ¿Alguien sabe cuál era el combustible que se usaba para las lámparas? El aceite de oliva. ¿Y cómo es que se hace el aceite de oliva? Cuando la aceituna es machacada y pierde su forma original para transformarse, porque ¿saben? A la aceituna, toda su carnita, y entienda esto en el espíritu, toda la carnita, era tan linda la aceituna, a mí me gustan mucho las aceitunas, pero la aceituna, cuando está enterita, te la puedes comer, pero la aceituna, cuando es triturada, sirve de combustible para encender la luz. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Lo que le estoy diciendo es que cuando su vida es triturada y usted permite la trituración de Dios, como le expliqué ayer, que todo eso tiene que ver con el altar del sacrificio, usted permite que Dios triture su vida y le saque de la trituración de la carne. Cuando la carne es triturada, lo que va a salir de ahí es la unción. Es el aceite, la unción, que va a quebrar los yugos. Por eso cuando usted ha vivido situaciones en la vida que le han quebrantado, que le han dolido, pero usted se metió con Dios y entendió su proceso, y después de pasar el proceso, usted se da cuenta que Dios lo empieza a usar con gente que tiene en este momento lo mismo que usted tenía antes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted ora por esas personas, usted ve cómo los yugos de opresión caen. ¿Por qué? Porque es el aceite que pudre los yugos. La escritura dice, y a causa de la unción se pudrirá el yugo. En el original no dice unción, en el original dice, a causa de la grosura se pudrirá el yugo. ¿Y qué era la grosura? Era lo que envolvía las entrañas del animal, que cuando el sacerdote venía, sacrificaba, abría el corderito o la ovejita, le quitaban toda la grasa, y la grasa era puesta para quemarse. ¿En qué se transforma un poco de grasa cuando es quemado? Se transforma en aceite. La grasa, que es, se pone un poco de manteca en cierto calor y cambia, se transforma totalmente, se convierte en un aceite. Ese es el aceite que habla la escritura en Isaías. A causa de la grosura se pudrirán los yugos, o sea, toda esa grasa mala que envolvía tu interior, esas heridas, ese dolor, todo ese quebranto, al ser puesto en el altar de Dios, el fuego viene y transforma tu dolor en la unción que va a quebrar, a pudrir los yugos que están sobre otros.
cuando estés viviendo diferentes situaciones, no te pongas a llorar o a lamentarte. Agradece a Dios la grande liberación que vendrá sobre otros a través de lo que tú estás viviendo. Es que te lo dije de una y otra vez. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que vives hoy en aflicción, mañana será la herramienta de Dios para liberar la vida de muchos. Serás un instrumento de bendición para quebrar los yugos que están sobre la vida de la gente. Ahora sí, listos. Vamos a entrar en la enseñanza. Le dije la mesa de los panes del propósito. Estaban sazonados con incienso. Yo no sé qué sabía. Dios mío. Qué difícil, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hay una forma en Dios, porque nadie puede comer el pan del propósito si antes no ha sido iluminado por la luz del candelabro. O sea, tú no puedes comprender ni entender para qué Dios te tiene en esta tierra si no has sido llevado a la dimensión de revelación. Y una de las cosas más poderosas que el Señor a mí me hace es la dimensión de la luz. En la dimensión de la luz es cuando tú empiezas a ver lo que no es posible ver en el ojo humano. El que ve desde la luz ve de una manera muy diferente, porque interpreta diferente. La dimensión de la luz te lleva. La mayoría de la gente interpreta todo desde la perspectiva trágica. En el reino de los cielos se nos enseña a interpretar de una manera diferente. Por eso cuando pasan por diferentes pruebas, el que ve desde la dimensión de la luz se goza. Me imagino los que son pastores habrán conocido gente que está viviendo la gran tribulación de su vida. Pero usted los ve con una actitud. Usted los ve que entre más presión, más fe tienen, más gozo tienen. Usted los ve y esa gente hasta que brilla, ¿cierto? ¿Han encontrado visto gente así? Pero hay otros que están viviendo la misma o parecida situación que el que está lleno de luz, pero están llorando, amargados, entristecidos, siempre llorando por lo mismo. Y usted dice, ¿qué pasa? ¿Saben lo que sucede? Es el nivel de interpretación que cada uno tiene. Tenemos que aprender a interpretar lo que nos pasa de la manera correcta, conectado a la presencia de Dios. Señor, que yo pueda interpretar correctamente. Yo no solamente quiero ver, yo quiero interpretar. Necesitamos entrar en la dimensión de los intérpretes de la vida. Interpretar correctamente lo que estoy viviendo. Y uno de mis procesos, y perdóneme que le hable de mí, pero uno de mis procesos, que fue cuando nació mi niño con síndrome de Down, me enseñó Dios a interpretar de manera correcta. En medio de la prueba, en medio de todo eso que fue tan doloroso, porque cuando tú estás esperando un niño normal y sano, tú no te esperas que no ha salido nada en los ultrasonidos, que ningún médico detectó nada, y de repente estás teniendo tu bebé, y cuando el bebé nace, se lo lleva al neonatólogo y viene y te dice, tu niño viene con síndrome de Down. Eso es traumático. Eso es un choque que nadie se espera. Pero en el momento que el médico me dijo eso, el neonatólogo, yo tuve una visión. Y veo como un cuaderno con renglones y una mano que empieza a escribir. No leí lo que escribió, pero yo veía que escribía y de repente abre un paréntesis y sigue escribiendo, cierra paréntesis y sigue escribiendo. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, hija, esto es solo un paréntesis en tu vida.
Y me dijo, oye, aquí pongo dos caminos delante de ti. El camino del gozo o el camino de la amargura. Escoge el cual vas a caminar. Ahí mismo, en pleno quirófano. Ahí mismo. Y yo dije, no, yo escojo gozarme, Señor. Gozosos, ¿dónde te dice la escritura? Gozosos a dónde? Porque mientras estamos en el culto y cantamos alabanzas, todos estamos gozosos, ¿cierto? Todos felices. Pero cuando llega la realidad de la vida, que es donde de verdad, ahí vas a necesitar el carácter de Cristo en ti, para poder, ¿qué? Estar en la estatura para alcanzar lo que tienes que alcanzar. Entonces, yo empecé a entrar en algo, todo el testimonio fue muy sobrenatural, todo lo que Dios hizo en ese momento, pero yo fui a casa, empapelé la casa, la llené toda, de versículos que hablaban sobre sanidad, porque desde el primer momento creí en un milagro. Yo creí en un milagro. A mí nadie me podía sacar de él. El Señor me decía lo que yo tenía que decirle a mi bebé, yo le decía. El Señor me dijo un día, levántate y profetiza. Háblale a su código genético, que él no estará sustentado, sus funciones no estarán sustentadas en la trisomía 21, en la afectación del cromosoma 21. Me dijo, no va a estar afectado, él será sustentado por mi palabra. Y yo en la cuna, yo te declaro que así como Dios dijo un día, sea la luz. Y la luz permanece hasta el día de hoy por esta palabra y este decreto del cielo. Tú caminarás no por causa de la trisomía 21. Tus órganos se sujetan a la palabra del Dios viviente. Como testimonio lo digo. En mi casa a todos nos dio COVID. A que usted no sabe quién fue el único que no le dio. ¿Quién es el que no se resfría? ¿Quién es el que no se enferma? ¿Quién es el que siempre tiene una salud impecable? Entonces, cuando el Señor me dice eso, Él me muestra, Dios me muestra las etapas que iban a venir, etc. Pero antes de eso, cuando tenía 22 días de nacido, todos están atendiendo la emergencia. Yo dije, pero eso es raro, siempre tiene que quedar alguien de guardia, ¿no? Pero en el momento en que esto pasa, a mí me rodea una atmósfera, me envuelve una atmósfera. A todo esto le digo, yo había entrado en ayuno, en oración. Le repito, había empapelado mi casa con puras promesas de sanidad. La casa llena de palabras de sanidad. Creí en eso, creí en un milagro. Hablaba milagros. Me empecé a escuchar todo el tiempo a Kenneth Copeland, a Kenneth Hagin, a todos los maestros de fe. Yo necesitaba escuchar del depósito en ellos para que mi fe fuese aumentando. Dios me elevó mucho la fe. Y ese día, cuando estoy absorta, metida en una atmósfera, fue como una burbuja que me rodeó y me envolvió. Y la presencia de Dios vino de una manera muy fuerte, tanto así que yo no podía parar de hablar en lenguas. No podía sentarme porque sentía que me iba a explotar. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido la presencia de Dios así, que usted siente que no puede con ella. Señor, voy a gritar, voy a salir corriendo, algo. O sea, una cosa muy fuerte. Estuve así desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 4 de la tarde. Todavía no habían llegado los médicos que estaban atendiendo la emergencia que se había suscitado. Y fue de repente cuando escucho al Padre. Esa vez fue el Padre que me habló. Y vino y me dijo, hija, has hecho todo lo que tenías que hacer. Has hecho todo lo que te he dicho. Has creído, has tenido fe. Y me dijo el Señor, has ayunado, has orado, has creído en mi palabra, mas ahora yo te digo, ¿y qué si no lo sano? ¿Y qué si no te cumplo
ejemplo. ¿Y qué? Si yo no hago con él lo que tú quieres que yo haga. Y yo le dije, esa fue la respuesta que el Espíritu Santo trabajó en mí durante todas esas horas, metida en el Espíritu, adorando y hablando en lenguas. Que yo le dije, Padre, si por alguna extraña razón dentro de tu soberanía tú no quieres hacer nada con él y no me quieres cumplir ninguna promesa de tu palabra, yo quiero decirte que yo igual te voy a amar, igual te voy a servir, porque yo a ti no te amo ni te sirvo ni por lo que me das ni por lo que haces por mí. Yo te amo y te sirvo porque tú eres mi papá y tú eres mi Dios. En ese momento él vuelve y me habla y me dice, hija, yo nunca le pedí a Abraham a su hijo. Yo, a ver, dije, ¿cómo que no? Si la Biblia lo dice, que tú le pediste a Isaac. Me dijo, no, yo no le pedí a Isaac. Interpretación. Yo le pedí la promesa. Porque yo no quiero que mis hijos tengan antes las promesas que a mi persona. Quiero que la adoración sea genuina y real, sea de corazón puro, no teniendo ni esperando nada. Yo no sé si usted puede entender eso. Interpretación. Entonces, ¿sabe lo que empezó a pasar con mi vida? Yo teniendo a mi bebé, eso le pasó a los 22 días de nacido, terminando el trato del Señor, yo sentí como un altar en mi vida, fue un altar de vida. Dios tomó el sacrificio y lo llevó, se lo llevó. Y yo le dije, papá, quiero que sepas que tú me lo pediste, yo te lo he entregado. Ahora escucha, yo hablo así con mi padre. Dije, yo quiero que tú sepas algo. De mí, ni esta uña se va a mover. Porque si hago, camina, se levanta y hace lo que sea. No quiero gloria de hombre, quiero gloria de Dios. Dios empezó a darme sueños, me mostró cuándo iba a caminar. Yo nunca le hice la terapia para que caminara. Una mañana, pequeñito, tenía meses, y me lo encuentro parado en la cuna. A los días estaba jugando con su prima y sus hermanos, y de repente Aaron se pone de pie en el suelo y empieza a caminar. Gloria de Dios y gloria de Dios. Una de las tardes, recién pasada la experiencia, lo tenía yo en mi brazo, estaba sentada en el living, en la sala, y de repente yo empiezo a meterme a llorar, pero adoraba y le decía gracias. Gracias, papá, por esto que me has permitido vivir. Gracias por esta leve tribulación momentánea. Yo bendigo esta tribulación. Bendigo esta prueba, porque si yo no estuviera pasando por esto, yo no te estaría conociendo en la dimensión que te estoy conociendo. Y me recuerdo que decía, bendita prueba, bendita tribulación, bendita prueba, porque si a través de esto tú me estás acercando a tu corazón, nada me importa en esta tierra. Yo solo te quiero a ti. Yo quiero adorarte en mi desierto. Yo quiero honrarte en medio de mi dolor, en medio de todo. ¿Y sabes lo que pasó? Empezó a brotar de mí un gozo, una alegría de tal manera que los que me veían me decían, ¿pero qué te pasa? De repente ante mis ojos, Aarón tenía su lengua hasta acá, sus orejas estaban totalmente dobladas, tenía muy fuertes los rasgos, y de repente delante de mis ojos sus orejas se pusieron normales, su lengua se metió en la boca. Y si usted lo conociera, bueno, los que lo conocen, no están aquí, ustedes no lo conocen, ¿verdad?
No, por Facebook, por redes sociales. Él es hermoso. Él es lindo. No es porque sea niño, pero él es muy lindo. Tiene unos ojos azules espectaculares que todos mis hijos me reclaman y me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí no? Las niñas principalmente. Él cuando dejó de ser importante la prueba, porque me enfoqué en lo que permanece para siempre. Yo pido al Espíritu Santo que esto se haga verdad en ti. Y que te enfoques en medio de lo que puedas estar viviendo. Enfócate en lo eterno, en lo que permanece para siempre, porque el Espíritu Santo está interesado en producir en nosotros fruto y que el fruto abunde. Fruto no es solamente la gente que formamos, sí, son parte del fruto, pero el fruto del Espíritu de Dios en nosotros es lo que Él viene a buscar en nuestras vidas, donde se cambia el valle de lágrimas en fuente. Ay, esos son los que dice la Escritura, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. No es para cualquiera, es a los que cambian el valle de lágrimas en fuentes. El valle de lágrimas, ahí pasamos, sí, pero no nos quedamos. El trabajo de la mano del Espíritu Santo es hacerlo como lo hizo nuestro modelo, por el gozo puesto delante de Él. Él no estaba viendo las heridas, los golpes, la difamación, la calumnia. No, Él estaba enfocado en el gozo. Llevaba la cruz pensando en el gozo que vendría, en el gozo como iba a llenar el corazón del Padre de gozo al restaurar todas las cosas y hacer la paz entre el cielo y la tierra a través de su sacrificio. Por eso lo pudo soportar todo. Él es el modelo, Él es la luz, Él es la verdad. Cuando estás en esa dimensión de luz, en el candelabro de oro, ya tú no interpretas las cosas desde la perspectiva religiosa. Porque desde la perspectiva religiosa, ¿cómo solucionamos todo? ¿Cómo lo solucionamos? ¿O cómo queremos solucionarlo? A ver, ¿cuántos lo han solucionado llorando? Angustiados. Lo solucionamos confiando, diciéndole, Padre, aquí estoy. Por favor, a través de esto, enséñame cuál es el fruto. En esa dimensión de luz, aprendemos a verlo del ojo bueno. Recuerden que Jesús nos enseñó que hay un ojo malo y hay un ojo bueno. Él dice que, bueno, en mi versión del hebreo no la tengo conmigo, no la trajo, pero dice, el ojo es como la menorá, o sea, como el candelabro de oro. Si tu ojo fuese bueno, todo tu ser se llenará de luz. Oh, wow. Pero si tu ojo es malo, todo tu ser se llenará de tinieblas. Qué interesante, ¿no? Tiene que ver con la forma en que yo veo. Porque si la forma en que yo veo no es la correcta, mi ser es espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué se llena? Por eso es que hay gente que está enferma a través de las cosas que interpreta de la vida. ¿Han escuchado las enfermedades psicosomáticas? ¿Por qué? ¿Por qué se genera una enfermedad psicosomática? Porque ¿cómo se manifiesta? Es una enfermedad real, pero que tiene su raíz en la psique o en las emociones, en los sentimientos. ¿Por qué?
Hoy en día se sabe que cuando algo nos pasa y lo interpretamos a través de una mentalidad trágica o catastrófica, de inmediato el cuerpo va a liberar cortisol. Y el cortisol inicia procesos inflamatorios en el organismo, lo cual decanta en diferentes enfermedades autoinmunes o inclusive en cáncer. Por eso uno ve pues, personas que han vivido mucho trauma durante años y cuando se alejan de las personas que le producen trauma, muchas veces esa persona termina con un cáncer y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué terminó con un cáncer? Porque lo somatizó. Si tu ojo es bueno, todo tu ser se llenará de luz. Si tu ojo es malo, todo tu ser se llenará de tinieblas. De modo que, si la única luz que hay en ti está apagada, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas que te rodean? Sí, lo han leído, sí. Ahora en el hebreo dice algo bien interesante. Dice que si nuestro ojo es bueno, no solo nos llenaremos de luz, pero dice, si tu ojo es bueno para ser generoso, serás lleno de luz. Pero si tu ojo es malo para ser mezquino, eso es impresionante, eso es otra clase de... La generosidad no es solo dar dinero. Generosidad tiene que ver con un corazón que está dispuesto a dar y a entregarse. Y la mezquindad tiene que ver con gente que no da nada, que todo lo critica, que todo lo habla, contrario a lo que Dios dice. Es otra clase, eso nada más se lo quiero mencionar. La generosidad trae luz. Le pregunto a los pastores, ¿cuántos son pastores o líderes? Levanten la mano. En los casos que usted ha atendido de gente, nada más evalúe esto. Por favor, evalúe. Las personas dadoras en la iglesia, la gente que siempre está dando, son gente que entiende los mensajes de Dios, sí o no. A ver, que son líderes o pastores, que reciben gente, que tienen casos de gente. La gente dadora, ¿cómo se ve? ¿Los de usted afligidos? ¿Cómo los ve? Se ven hasta más jóvenes, sí, es verdad. La gente dadora es porque ve bien. La gente mezquina, usted los empieza a notar, siempre andan tristes, amargados, afligidos. ¿Por qué? Porque la generosidad y la mezquindad tienen que ver con la forma de interpretación y la forma en que vemos la vida. Eso es tremendo. Es el mejor botox. Es el mejor tratamiento. Ver desde la dimensión correcta. ¿Cómo estamos viendo e interpretando? Ahora vamos a seguir. Quiero hablarles y centrarme mucho en el candelabro. Quiero que me acompañe a Éxodo 40:24. Léalo conmigo, por favor. Éxodo 40:24 dice. ¿Lo tienen, sí? A ver, léalo en voz alta. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Ahora vaya a Éxodo 26:18. Recuerde, ¿qué estamos viendo? ¿A dónde se daba esto? En el lugar santo, que es la verdad. ¿Y la verdad de quién? Del modelo. El modelo que es Cristo, ¿ok? Ahora, Éxodo 26:18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del
sur, que era el lugar donde estaba el candelabro, no solo es un punto cardinal. Ahí dice que es una hora, ¿verdad? ¿Qué hora es? La hora del mediodía. ¿En qué momento el sol está en el cenit? O sea, en el punto de mayor iluminación, mediodía. Ahora, el mediodía, para los hebreos, era la hora sexta. ¿Ok? Entonces, miren qué tremendo esto. Vamos a ir rápidamente a Juan 4, verso 6. Recuerden todo lo que he venido hablándoles. Ténganlo presente. Juan 4:6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Y qué dice? O sea, si yo le dijera, le preguntara a usted, y a mí que me interesa la hora, o sea, yo para qué quiero saber a la hora que Jesús llegó. Eso no está puesto ahí por nada. Y los versículos que les voy a leer, todos tienen una palabra en común. Aparte de decir mediodía o hora sexta, en todos se menciona el camino. En todos se menciona el camino. Jesús venía de un camino. Pablo, que es el otro que vamos a ver, venía de un camino. Los hombres que vinieron donde Pedro venían por un camino. Vamos a ver. Dice, vamos a ir a Hechos 26, Hechos 19, perdón. Hechos 19 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Eran las 3 de la tarde. ¿Qué dice? Era la hora sexta. ¿Qué casualidad? Otro versículo. Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Quién era ese? Era Saulo. Note que hubo 3 personajes. Hay más. Elías confrontó a los profetas de Baal, empezó todo al mediodía, etc. Pero aquí hay 3 personajes en el Nuevo Testamento que tuvieron una experiencia con Jesús, porque Jesús llegó para llevarlos a una nueva dimensión. La samaritana está en lo cotidiano. Ella iba a sacar agua del pozo todos los días, muy posiblemente a la misma hora. ¿Por qué? Porque ella no se podía juntar con las señoras decentes del pueblo. De ella, Jesús dijo, porque 5 maridos, o sea, 5 esposos había tenido, probablemente se le habían muerto todos. Era la viuda negra de la aldea. Y el que ahora tienes, pues tu marido, o sea, ahí le había quitado el marido a otra mujer. Y Jesús le llega exactamente a donde ella estaba. Recuerde que Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. El Padre había conversado con él probablemente aquella madrugada y le había dicho: vas a ir a un lugar así y así, manda a tus discípulos a comprar comida para que no estorben, porque si están ahí van a empezar las preguntas: ¿y por qué con una mujer? Y no, vayan conmigo. Jesús se queda solo con la mujer y empieza a traer la revelación que le cambiaría la vida, no solo a ella, sino a toda su ciudad, a todo su territorio. Jesús empieza
a hablarle y a confrontarla. Y le confronta diferentes aspectos. En esa mujer probablemente estaba representada la ciudad misma, porque la ciudad estaba gobernada por 5 deidades. 5 maridos has tenido y el que ahorita tiene no es. Probablemente esa mujer representaba la ciudad misma, el territorio mismo. Entonces Jesús le empieza a dar una clase y le empieza a hablar. La hora viene. Y la hora es, ¿qué hora es? Era el mediodía. El mediodía en la escritura siempre está alineado a lo que tiene que ver con la luz, pero la luz que me trae una transición y un cambio radical en mi vida. La hora del mediodía, porque cuando un cambio usted puede cambiar. Yo me puedo cambiar la ropa, puedo cambiar la blusa, me puedo poner otra, pero una transformación no tiene reversión. La palabra transformación es la palabra metamorfosis. Cuando un animalito, como la mariposa, la oruga, se mete en el capullo, inicia su proceso de metamorfosis, ella no puede volver nunca más a ser la oruga que fue. Cuando hay una transformación, usted no puede volver a lo que fue antes. Usted no puede volver a lo que fue antes. Nunca más. Porque hubo una transición, una metamorfosis. Recuerdo que en el año 2010, cuando el Señor me dio una palabra sobre la mariposa, yo estaba orando y de repente me cae una unción que me doblaba llorando. Y yo no soy de llorar. Yo lloro solo en la presencia de Dios, pero yo no soy una persona muy emocional, ¿no? Mis emociones tiran más bien para el otro lado. Y ahí donde el trabajo del Espíritu Santo ha sido tremendo conmigo, porque en mi vieja naturaleza, las emociones que más fuerte estaban era: no te metas conmigo o te hablas. Ahora se lo digo al diablo. La ira, el enojo, todo eso era mi talón de Aquiles. El Señor restauró eso, todavía no crea, la gané toda esa emoción. Póngame a alguien que está cometiendo una infracción y ponga en peligro mi vida para que vea. Por eso yo no manejo, por amor a la humanidad. De verdad. Yo le digo a mi esposo: voy a ir a sacar licencia. No, por favor, no hagas eso. Entonces no lo voy a hacer. Pero en ese año fue bien fuerte, porque yo lloraba y tenía un dolor profundo y no sabía de qué. Estaba en el supermercado y yo, Señor, llorando en el supermercado, voy a pensar: ¿quién sabe qué me está pasando? Yo le decía: Padre, no entiendo. Y un día estoy llorando y le digo: ya, por favor, no me gusta estar llorando. Por favor, dime qué me pasa. Pero no tenía ningún problema, no tenía nada que me afligiera en ese momento. Y el Señor me dijo: entras en un tiempo de transición. Y la transición duele. Duele, porque pierdes la forma en que has sido hasta ahí para convertirte en algo totalmente diferente. ¿Quiere que le hable así? Le menciono rápido de lo que pasa en una transición, con el ejemplo de la mariposa. A ver si podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana, me dijeron. No, mira, cuando la oruga es oruga, contiene dentro de sí el ADN de una mariposa. Ya está en su ADN, pero no se ha manifestado. Todavía no se ha manifestado. ¿Por qué?
porque tiene que pasar un proceso. Por eso usted y yo tenemos que pasar procesos, para que se nos manifieste el verdadero ADN que el Padre depositó en nosotros. Vivimos años muchas veces en el estado de oruga. ¿Qué hace una oruga? Número uno, es prácticamente ciega, no ve. Cuando ella se transiciona a mariposa, la mariposa tiene 12,000 ojos compuestos en cada ojo. O sea, llega a tener 24,000 ojos compuestos, 24,000 ojos. ¿Te puedes imaginar eso? Por lo tanto, la mariposa no solo ve, sino que tiene la capacidad de focalizar, enfocarse. La oruga se arrastra, y para poder llegar de un arbusto que le gustó comer ahí, se lo comió todo y se lo acabó. ¿Quiere pasarse a otra planta? Ahí va la oruga. Así, ¿verdad? Tardando una vida entera. Cuando ella transiciona a mariposa, ella solamente abre sus alas. Y lo que antes le costaba toda la vida de oruga, ahora lo soluciona en cuestión de segundos. Por eso la transición siempre conlleva la aceleración. La aceleración, cuando eres transicionado, a ver, ¿a alguien le pasó que vivió un proceso, una situación dolorosa? Transicionaste, diste el fruto en medio de eso, porque no es vivir situaciones dolorosas por hobby, no. Porque hay gente que vive en el dolor permanente y nunca avanza, nunca transiciona. Aprende a transicionar, y el único que se lo puede dar es el Espíritu Santo. Y entonces, cuando la gente transiciona, a alguien le pasó que de repente todo empezó a acelerarse. Todo lo que se había obstaculizado vino en un de repente. ¿Por qué? Porque vino una transición. Vino un cambio profundo, radical, interno. Usted ya no es el mismo, usted no ve igual. Años en la iglesia, pero usted es otra persona. Ahí es donde dice, ahora sí siento que conocí a Dios. Ahora sí siento que estoy viviendo otras cosas. Otra cosa que tiene la oruga es que con su boquita destruye todo. Ponga una oruga en un jardín o en una planta. Una invasión de orugas destruye cualquier cosa. Pero cuando se convierte en mariposa, ella tiene una boca y una lengua desarrollada para poder polinizar, inclusive con las patitas. Ella se alimenta del cáliz, en el cáliz de las flores en este caso, y el polen le queda pegado y ella funciona como la abeja, polinizando y haciendo que las plantas de un jardín puedan reverdecer. Lo que en tu estado de oruga tú destruiste con tu boca, a tus hijos. ¿Cuántos fuimos destructores con nuestra boca? Rebelde, que esto, que eres insolente, que eres aquí, eres allá. Transiciona para que empieces a ver cómo florece ese jardín que un día dañaste en tu etapa de oruga. La mariposa, o sea, aquel que ha transicionado, va a tener la capacidad de reparar lo que un día dañó. Y yo creo que eso es una palabra de consuelo, porque ¿cuántos hemos dañado algo? ¿Cuántos dañamos aquí cosas en la vida? Dañamos hijos, dañamos familia, dañamos relaciones. Nos ha pasado a todos. Pero cuando viene la transición, viene la reparación y la restauración, viene el perdón, viene Dios trayendo sanidad donde antes había todo tipo de daño. Okay. Entonces vimos la mujer samaritana. Ahora vamos a irnos con Pedro. Pedro, el Señor no lo visitó ni a las 3 de la tarde ni a la 1 de la mañana, no. Dice que lo visitó en la hora sexta. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En la hora del candelabro, es la hora de la luz, el lado sur, al mediodía. Esa hora donde la luz está brillando para nosotros. Y dice la escritura que Pedro se fue a orar. Era la hora sexta, era uno de los tiempos de oración de los judíos. Ahora, ¿cómo era Pedro? Pedro era un apóstol, ¿cierto? Su sombra, ¿qué pasaba con la sombra de Pedro? ¿Estaba Pedro unido? Sí, hasta los huesos.
¿Tenía Pedro autoridad? Sí. ¿Resucitaba muertos? Sí. ¿Sanaba enfermos? Sí. ¿Echaba fuera demonios? Sí. ¿Cortaba orejas? También. A mí me gusta mucho. De verdad me identifico en algunas cosas con él, principalmente en la escena de la cortada. Y entonces dice la escritura que mientras Pedro subía, venían unos hombres por dónde? Por el camino. Estando Pedro orando, se va a orar, pregunta, ¿quién se va a orar con una granada? Mira el nivel de hambre que Pedro interrumpe la oración. Hermana, ¿me pueden hacer algo de comer? Imagínense el nivel de hambre para que él dejara la oración para pedir comida. Y mientras le preparaban de comer, dice que de la eternidad, de lo eterno, baja un lienzo. Y en el lienzo venía cerdo, venía todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de animal, puro e impuro. En cuenta cualquiera que usted se pueda imaginar. Y el Dios que un día le escribió la ley a Moisés, o le dio la ley a Moisés diciendo, no van a comer puerco, le está diciendo, ese mismo Dios, le está diciendo a Pedro, mata y come. O sea, en otras palabras, Pedro, ¿tienes hambre? Sí, Señor. Ok, listo, aquí está la solución. Mata y come. Señor, yo nunca me he contaminado, yo nunca he comido de esto. Ahora, no era que Dios estaba violando la ley de interpretación. No era que Dios le estaba diciendo, come cerdo, come los animales impuros. Lo que Dios le estaba diciendo era, necesito que me cambies el chip que tienes adentro. Porque Pedro era todavía un judío ultra ortodoxo. Todavía tenía el esquema religioso, con todo y que era apóstol, con todo y que hacía señales, con todo y que Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Todavía habían esquemas dentro de su mente que no permitían que Pedro usara la llave que Jesús le había dado en Cesarea de Filipo. Porque Pedro la había usado en Jerusalén, en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés. Él tomó la llave cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 y abrió la puerta del Evangelio para predicarle a los judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Shavuot, o conocida en nuestros países en español como Pentecostés. Él fue, ¿por qué? Porque fue el que se levantó a predicar. ¿Por qué fue? Si era hombre común. Pero porque tenía la llave, porque todos fueron llenos del Espíritu. Pero a quien Jesús le había dado las llaves del reino era Pedro. Ahora, ese que tenía las llaves del reino no las podía usar para abrir la puerta a los gentiles, porque en su cerebro decía, yo no puedo meterme a la casa de un gentil, por más benefactor que sea de Israel, yo no puedo. Pero venían unos hombres por el camino, y mientras tanto Dios trabajando en el cerebro de Pedro, en el nivel de interpretación de Pedro, en la forma de ver de Pedro. Le estaba trayendo la luz al mediodía al que era apóstol, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, pero que todavía tenía una llave guardada. Y cuando llegan estos hombres, le dicen, le habla a la hermanita de la comida, o no sé quién le habló, Pedro, ahí te buscan unos gentiles romanos, de los que cobran impuestos, vienen de donde el centurión de la compañía llamada la italiana, Cornelio. Y Pedro, después de haber tenido esa experiencia, los recibió, habló con ellos,
y se fue con ellos. Pero usted entiende que primero tenía que cambiarle la mentalidad. Por eso hay puertas por las cuales todavía no puedes entrar, porque tu mente no te lo permite. Tus esquemas no te lo permiten. Hay puertas por donde Dios ya las tiene para ti, pero todavía no has podido entrar, porque el problema no es el diablo que está oponiéndose en la puerta. El problema es que no has alcanzado la estatura para poder tomar la puerta que Dios quiere entregarte, porque hay todavía situaciones a nivel de la mente. Por eso el Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, renovaos. Siempre que enseño de estas cosas, me gusta hablar lo que un día me dijo Dios. Me dijo: ¿quién era Ezequiel? Entonces el profeta Ezequiel. ¿Y de quién era hijo? ¿De quién, pastor? ¿Pero puede decir quién fue? Era hijo del sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que Ezequiel, ¿qué era? Era sacerdote. Ahora, como sacerdote, porque el sacerdocio en Israel se heredaba y se pasaba de padres a hijos. Su papá era sacerdote, por lo tanto Ezequiel era sacerdote. Lo mismo que Juan el Bautista. Su padre Zacarías era sacerdote, por lo tanto Juan también lo era. ¿O no? No me quiero tentar a hablar de eso. Entonces, Dios había dado una ley para los sacerdotes. Dentro de esas leyes había una que prohibía que el sacerdote se rapara. Prohibido, el sacerdote no lo hace. Había otra ley que prohibía que el sacerdote se acercara a donde había muertos. Prohibido, el sacerdote no podía acercarse a los muertos porque se contaminaba. Pero usted ve a Dios tomando a Ezequiel, no a Zacarías, perdón, a Ezequiel, y no solo lo acerca el Espíritu de Dios a los muertos, sino que lo mete en medio del cementerio. O sea, lo mete a rodear el cementerio, el valle de los huesos. Y no solo eso, sino que después le dice: ve y rápate. O sea, como el mismo Dios que un día le dice a los sacerdotes: no pueden raparse, después le está diciendo a un sacerdote: ve y rápate. Y yo le dije: ay, eso sí está complicado, no la entiendo, Señor, explícame. Y me dijo: es que cuando yo mandé a Ezequiel a hacer esto, él ya había entrado en otra dimensión. Porque como sacerdote él no podía hacer nada, pero por eso lo dimensioné a la dimensión profética. Y en la dimensión profética, lo que como sacerdote no podía hacer, como profeta sí podía hacerlo. ¿Qué tenía que venir? Una transición. Una transición. Yo no culpo a la gente que todavía está viviendo en el evangelio que se predicó hace muchos años. Y usted los ve, ¿cómo los ve usted? Se ve muerte, ¿verdad? Gente que tiene temores, que a los jóvenes, que ya casi no hay en esas congregaciones, porque los jóvenes están tan restringidos. Algunos no, se les dice: no pueden estudiar, no pueden prepararse, porque todo eso es del diablo. Ya Cristo viene. Y nos perdimos una generación que influenciara en medio de la sociedad. Mientras el diablo tenía sus piezas para poder trabajar la sociedad del día de hoy, fue una generación que perdimos por no entender, por ver mal, por no interpretar de la manera correcta. Ahora, me voy al último. ¿Quedó claro Pedro? Sí. Cuando Pedro llega donde Cornelio, él dice: ustedes saben que yo como judío no podría estar acá, pero Dios me dijo que viniera, porque un judío no se puede meter en un lugar de gentiles. Y ahí usó la llave y abrió la puerta para el evangelio a los gentiles, que luego consolidaría Pablo. Porque Pablo luego fue enviado, pero había que tener legalidad, y la legalidad para abrir la puerta la tenía Pedro. ¿Estamos claros? Ahora, la última. Quizá
dice Hechos 26, verso 13. Lo volvemos a leer. Pablo está contando su testimonio y dice, léalo conmigo. Yo no sé si lo tiene. Hechos 26:13. ¿Ya? Ok. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo. ¿A qué hora? El candelabro volvió a entrar en operación para cambiarle la manera de interpretar a un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, más religioso que nadie, perseguidor y asesino de los del camino. Y el Espíritu de Dios, Jesús vino y le dice, oye, Saulo, ¿y tú por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Ahora dice que a Pablo esa luz lo dejó ciego. Qué raro, ¿no? Porque Pablo queda ciego. No se supone que la luz venga para dejarnos ciegos. La luz viene ¿para qué? Para ver. Yo un día le pregunté, ¿quién preguntó? Y le dije, a ver, Señor, explícame. Espíritu Santo, por favor, dime, ¿por qué Pablo se quedó ciego? Yo quiero saber por qué Pablo se quedó ciego. Y me trajo así la palabra. Me dijo, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y cuando la luz vino, manifestó el fariseo, el espíritu fariseo que produce ceguera. Jesús había dicho, fariseos, ciegos, guía de ciego. La manifestación de la luz provocó que se manifestara lo que había dentro de Pablo, y eso fue lo que trajo la ceguera. Por eso Pablo se encierra en la ciudad y tiene que venir ¿quién? Un profeta a abrirle los ojos. ¿Por qué? Porque la asignación de los profetas hacia la iglesia es de apertura de ojos para que puedan ver. Mucha gente viene a Cristo y vieron la luz en el camino. Vieron la luz en el camino, pero quedaron ciegos. Y vinieron a Cristo, pero se les manifestó la religiosidad que venía trayendo. Y empezaron a ver a Dios como el Dios milagrero que tenían antes, al San Pancracio. Solo que ahora lo cambiaron y ahora es Dios, el Dios verdadero. Pero siguen teniendo la misma conducta, las mismas formas. Están ciegos y usted les habla y les dice no hay manera. Lo que necesitan es la dimensión profética, porque la dimensión profética que Dios trae tiene la bendición de mi Padre para traer apertura a Dios. Por eso es que muchos de los que están ciegos en las iglesias dicen lo profético ya no existe. Eso es del diablo, ese es el engaño de Satanás. ¿Para qué? Para que sigan estando ciegos. Porque cuando un profeta viene, el profeta no viene solamente a predicar. Yo no estoy aquí predicando nada más. Cuando el profeta viene a un lugar, tiene un manto, y ese manto suelta una impartición, porque no son solo palabras las que se dicen, es la palabra de Dios que empieza a ser desatada y usted empieza a entender lo que antes no entendía. Empieza a decir, wow, ahora sí lo estoy entendiendo, ahora sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, ahora estoy entendiendo el proceso. ¿Por qué? Por causa del manto del profeta que llegó para traer luz y para sacar las escamas que te dejó la manifestación del espíritu religioso.
diablo se levanta tanto contra nosotros? No le gusta ser un ministerio que Dios lo detesta. Es el ministerio del profeta. Porque es el ministerio llamado a traer luz, a que el pueblo pueda ver, para que pueda discernir, para que el pueblo pueda entender e interpretar de la manera correcta lo que está viviendo, para que no se amargue, para que no se frustre, para que vea e interprete todo con gozo y produzca el fruto abundante. ¿Para qué? Para poder subir al lugar donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No se lo voy a hablar ahora, no se lo voy a decir ahora, eso vamos a ir más tarde, vamos a ver si el Señor me lleva a esto. Cuando estás en ese lugar, después de haber pasado por la verdad, lo que te va a pasar está poderoso. Porque donde llegas con el arca, llegas con la presencia. No hay diablo que pueda quedarse en ti. No hay demonio que pueda resistir, no hay principado, no hay potestad, no hay nada. Por eso ciudades y naciones son transformadas a través de hombres y mujeres portadores de la Shekinah de Dios, que no tiene que ver solamente con que la gente se caiga al piso, tiene que ver con un peso de autoridad en lugares celestiales, en las dimensiones eternas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede entender la dimensión del Padre si no viene a través de mí, por el camino, por la verdad y por la vida. Recuerde, Él no es solo el camino, Él no es solo la verdad, Él es la verdad, pero no es solo eso, Él es también la vida. Y lo más maravilloso es que para nosotros está abierto el camino. El velo fue rasgado. Cuando le murió, el velo de separación fue rasgado y se nos abrió el camino para poder entrar a donde está la vida. Es lo más glorioso, lo más maravilloso. Leva sus manos un momento y adora al Señor. Adora al Espíritu de Dios. Adora al Padre de honra, de gloria. Aleluya. Aleluya. Dile, Señor, ábreme esa dimensión de luz. Yo quiero que el mediodía venga sobre mí. Señor, yo te ruego que en este momento la unción profética, la dimensión profética que represento, venga sobre cada uno en este lugar. Y amacatare masharamaka, y bracaquiatare besequiarabashara. Si hay alguno que tiene escamas en sus ojos, que quizás se le manifestaron hace muchos años y de poder, ahora esas escamas caigan con los ojos. Caigan con los ojos. Y ese lugar de estancamiento, ese lugar de estancamiento donde estuvieron algunos, estancados por no poder ver. Tenían a Jesús como Padre, creyeron en Jesús como Padre, pero como escamas en los ojos, no podían salir de él. Abre los ojos, Señor, en este momento. Abre los ojos. Que toda escama empiece a ser removida. Las escamas que se implantaron por el dolor que traías, ese dolor que ha estado en tu alma durante años, que te cegó y que se ha puesto más duro aún desde que conociste al Señor. Ahora empieza a caer ante la presencia del Rey.
esa luz que manifestó lo que había principalmente de religiosidad. Ahora, en el nombre de Jesús, esa manifestación del Espíritu religioso, a causa de la unción y la unción profética, empiece a irse en las vidas. Recibe la vista para mí. Lo que hay en la dimensión de la eternidad. Los yugos del espíritu religioso caen, son quitados. Palabras de maldición que fueron soltadas contra tu vida por parte de sistemas eclesiásticos, y por causa de que el Señor abrió tus ojos, recibiste calumnias, persecuciones, difamaciones. Hoy te digo, el yugo se pudre a causa de nosotros, porque yo también paso por él, y de lo que tengo, el Padre me da, que es tu perdón. Y el yugo se pudre a causa de la unción. Declaro que las palabras de maldición no tendrán efecto sobre tu vida y sobre tu ministerio, sobre tu llamado. Esto cae ahora, se pudre el yugo. Señor, vierte tu aceite ahora, vierte tu aceite. En medio de la persecución, ese fruto de gozo empieza a brotar más, y más, y más, y más, y más, y más, y que sea abundante el gozo en su vida, para que pueda gozarse, tener la recompensa de los cielos, el primer cielo que te traerá prosperidad, abundancia, expansión. El segundo cielo que te llevará a tener autoridad sobre poderes de tinieblas. Y el tercer cielo, la bendición de estar sentado en los lugares celestiales. Gozaos, porque cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, que se abran moradas de eternidad, donde Él subió a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Ahora, Señor, profeta Merari y profeta Julio, ayúdenme a como el Señor nos mueva a orar. Oren por favor también, como el Señor te diga. Ellos vienen conmigo, son de parte del equipo. Mañana si sientes hacerlo. Apertura de ojos en este día. Yo declaro la dimensión de la luz divina. El fruto
fruto del amor se manifieste en ti, sobre tus enemigos. Oh, que unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tú aderezas la mesa, Señor, en presencia de los angustiadores. Estás aderezando la mesa en presencia de los